De Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy alabamos tu nombre, porque nos has conocido y nos predestinaste para que fuésemos hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, porque esa imagen está impresa en nuestro espíritu, y por eso hoy pedimos que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos para escuchar tu voz, para aprender de ti, para que nos enseñes a obedecerte, amarte, adorarte por sobre todas las cosas. Renuncio a toda emoción y sentimiento de mi carne que quiera levantarse en contra de tu conocimiento. Hoy quedo clavado en la cruz junto con mi Señor y estoy muerta, y mi verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Háblame, que tu sierva escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tienes un propósito a los que llamaste, escogiste y predestinaste. Y eso somos nosotros, Señor. Enséñanos a oír tu voz cada día. Y sobre toda cosa guardada, Señor, que guardemos nuestro corazón para que podamos allí, Señor, en ese corazón contrito y humillado, poder obedecerte siempre y vivir en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer versículos 1 al 6. Juan 1:9. Pero Juan 9:1-6. Mira, citamos un poquitico atrás. Un poquitico atrás. Evangelio de Juan, capítulo 9. No, para adelante, no, para atrás. Sí. No, ahí está. Así está. Sí, ya está usando el capítulo 9. No, es que ya está hecha una dura. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tienen todos? Ok. Dice el capítulo 9, versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Bueno, el versículo que estamos leyendo, o los versículos que estamos leyendo, nos hablan de algo que tomaba lugar, que fue establecido desde un principio por Dios alrededor o acerca del pecado. Y esto es algo que en muchas partes es machacado de una manera muy fuerte, en otras es defendido, pero siempre Dios nos da la salida bíblica para entenderlo, no para escabullirnos, pero sí para entenderlos. El propósito de hoy busca que nosotros cada vez nos acerquemos a la manera vivencial que la Escritura pueda manifestarse en nuestras vidas. Pero le estoy diciendo todo esto porque resulta de que ellos estaban convencidos, los discípulos y todos los que estaban en derredor, que tenía que haber una razón para que este hombre estuviera ciego. Y además había un atenuante o un precedente ahí, y era que era ciego de nacimiento. Es común que nosotros entendamos, asociemos o en conversación con otras personas, establezcamos esa conexión entre que si a alguien le pasó algo,
porque te... es porque pasó algo, ¿cierto? El efecto o la causa y el efecto. Y por supuesto que la escritura dice que la persona va a cosechar aquello que ha sembrado. ¿Ok? De hecho, eso nos debería poner a pensar para ver qué es lo que hemos sembrado y si tiene hierbita que sea necesaria quitar o si es necesario arrancar aquello que hayamos sembrado que en algún momento pudiese dar frutos. Pero en el pasado y en este contexto que está el Señor con los discípulos, la primera reflexión que ellos tuvieron, que se manifestó fue: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? La historia bíblica, la ley establecía de que el pecado de los unos se iba a transferir a los otros, inclusive de generación en generación, y que las cuentas que iban a ser pedidas a unas generaciones, probablemente tenían que ver con lo que habían hecho sus padres. Y esto es totalmente cierto. De hecho, ustedes recordarán las palabras lapidarias que manifestaron los judíos cuando estaban crucificando al Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Pilatos les preguntó que si soltaba a este o a Barrabás, ellos dijeron a Barrabás. Y dijo: por eso usted no ha hecho nada. Dijo: crucifícalo, crucifícalo. Y ahí viene algo que identifica a Pilatos más que cualquier otra cosa, y es que se lavó las manos. No había llegado el coronavirus todavía, pero ya estaba con bioseguridad. Y él llegó y dijo, hizo el gesto de: me lavo las manos de esta sangre inocente. Y la multitud enardecida, que estaba allá al otro lado, todos dijeron, o por lo menos los sacerdotes, que eran los titulares, dijeron: su sangre sea sobre nosotros. ¿Qué? Porque allí hay una aceptación, ¿cierto? En la ley ya fue en el Antiguo Testamento que el Hijo, eso lo dijo en el Éxodo, que iba a pasar eso, que iban a ser culpables la descendencia por no sé cuántas generaciones. Pero luego en el mismo Antiguo Testamento, en Ezequiel, él dice que el Hijo ya no va a tener que sufrir las consecuencias del pecado. Pero entonces allí ya había una ley que él la puso, pero luego la quita. Pero cuando ellos dicen que la sangre sea sobre nosotros, es que ellos aceptaron. Es que voluntariamente, pues. Allá vamos a dirigirnos conforme Dios nos guíe, porque hay una diferencia muy marcada, inclusive yo diría que con revelación, frente a cómo o por qué se puede permanecer en maldición por desconocimiento. Ustedes recuerdan que Dios mismo, hablándole al pueblo mientras salía, decía que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no porque Dios quería, sino porque no tenía el conocimiento. De ello, tal vez no alcanzamos a imaginar lo considerable, lo hermoso que es para Dios, de que nosotros sigamos buscando de Él, de que nos sigamos congregando, de que sigamos leyendo, orando y buscando su palabra, porque es que eso implica de que queremos conocerlo, y la palabra es muy clara, diciendo que el que toque la puerta, Dios tocando la puerta, para ver quién está dispuesto, abre para que Dios entre a cenar con nosotros. Y es literalmente hermoso el que nosotros leamos y releamos y volvamos a leer muchas veces seguramente el mismo pasaje, la misma escritura. Y pareciera que uno dice: yo ya se la he leído. Pero la bendición que tenemos de parte de Dios es que cada vez que la leamos, lo más probable, lo más seguro, es que ese día, si tenemos un corazón dispuesto, vamos a recibir cosas nuevas y frescas, de lo mismo que uno pareciera tener ya claro y definido, pero resulta que cuando uno lo escucha dice: wow. Y por eso es que Dios nos llama a estar permanentemente leyendo y disfrutando su palabra. No hay tal cosa como que yo me leí la Biblia 6 veces y entonces ya no necesito más. Seguramente en la séptima va a descubrir cosas del primero, del 20, del 50º libro, porque así es la misericordia de Dios. Entonces, ellos tenían claro que había leyes establecidas. Dios mismo había dicho que iba a pagar las consecuencias segundas y terceras generaciones. Y eso se estaba cumpliendo. Pero ¿saben por qué? Porque en un principio la Escritura dice en Romanos que por un hombre
entró el pecado. Pero de igual manera, por un hombre, Jesucristo, llegó la justicia eterna. ¿Ok? Bueno, vamos a leerlo ahora. Por favor, busquen Ezequiel capítulo 18. Ezequiel está no tan lejos de donde estamos, el Antiguo Testamento. Sí, no tan lejos. En realidad, si retroceden, van a encontrar ahí 18. Ezequiel capítulo 18. 18. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. 200 páginas. ¿Sí? No estaba tan lejos. 18. Ezequiel capítulo 18, versículos 1 a el 4. Bueno, Ezequiel capítulo 18, versículos 1 al 4. Aquí podríamos decir, no vamos a mirar más atrás, pero aquí podríamos decir que es la manifestación de Dios liberando al pueblo de lo que él mismo había dicho antes, a propósito de que lo que uno hiciera iba a hacer repercusión en los hijos, en los nietos, dice la escritura, hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Por eso cuando los discípulos se encontraron con el episodio del ciego, más rato lo retomamos, lo primero que le preguntaron a Jesús fue, ¿quién pecó? O sea, ¿de quién era la culpa de que él estuviera ciego? ¿De él o de sus padres? Y la pregunta parecía no tan obvia, porque si él nació ciego, pues uno diría, pues no tuvo culpa, no tuvo nada que ver él. Entonces, obviamente, estaba todo direccionado a que fueron los papás los culpables. Y Jesús, leímos ahora, si ustedes recuerdan, hace una declaración importantísima. Dice, ni los padres pecaron, ni él, sino que esto se presenta para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, en ese momento, pues digamos que Jesús después de eso consiguió, digamos, el milagro. Ajá. Ya preguntaron, le hicieran ahora a nosotros. Si nos hicieran ahora la pregunta de, ¿Sí? ¿de quién? Digamos, el mismo ciego, Ok. pero la hicieran a nosotros. Que nos preguntaran por el ciego, ¿quién pecó? Ajá. ¿Qué buena pregunta. ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Quién pecó? Él o sus padres. Porque la respuesta la estamos leyendo o la vamos a leer. Si le preguntan al ciego. Si a nosotros nos preguntan, si nosotros nos tuviéramos el papel de Jesús, ¿es cierto? Personificando a Jesús y que alguien se acerque y diga, ay, mira, John, y este que está en estas circunstancias, ¿quién pecó? ¿Fue él o su papá o su mamá? ¿Por qué está en esas circunstancias? La respuesta la vamos a leer y debería tener claridad conforme con la escritura que vamos a leer. Porque les decía en un principio que hasta antes de este momento se evidenciaba que había repercusiones generacionales por el pecado de unos. Es más, aún en el Nuevo Testamento hay reprensión de parte de Dios a través de Jesús a propósito de cómo los judíos trataron a sus propios profetas y cómo a unos, refiriéndose hablando de Juan, cómo a unos los mataron, a otros los apedrearon, y él estaba diciendo, ustedes son igualitos a los suyos, pero estaba recordándoles, no hablándoles de que por culpa de ellos iban a hacer aquello u otra cosa. Vamos a leer qué dice Ezequiel para que veamos el contexto. Versículo 1, capítulo 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Paren allí. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué es dentera? Es una enfermedad en la dentadura, ¿cierto? Una caries bien corrosiva. Y lo que está diciendo aquí es, los padres comieron las uvas agrias, es decir, los padres fueron los que ingirieron las uvas, pero los hijos salieron con los dientes dañados. Es decir, ellos cometieron el pecado y los hijos pagan las consecuencias. Eso es lo que está introduciendo el capítulo 18. Y miren que lo plantea como una pregunta, dice. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. 3.
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dándonos a entender que cada quien iba a responder por lo suyo. Nadie tenía ya por qué cargar con el pecado de los anteriores. Y eso explica la justicia de Dios, porque uno tendría que hacerse la pregunta, pero ¿yo qué tengo que ver con lo que mi mamá y mi papá hizo? Pero eso viene después de las bendiciones y las maldiciones. Entonces esto viene ya después porque si antes en Deuteronomio todavía estaba vigente esta maldición, ¿a qué horas cambió Dios? En este momento, si ubicáramos una línea cronológica, nos encontramos con que el libro de Ezequiel está ubicado, por eso les decía que relativamente cerca a donde estábamos en Juan, ¿ok? Son los profetas que están menguando ya en la comunicación que están recibiendo con Dios para presentarle al pueblo lo que va a ser la iglesia, que se manifiesta a partir del Nuevo Testamento. Entonces dice, ya nunca más van a decir este refrán. Lo que los hijos, y después dice, lo invierte, ni los papás van a pagar por lo que hagan los hijos, para que no haya voltereta presente. Sí. Es posible pensar hasta cierto momento en la escritura que los pecados y sus consecuencias son heredados o heredables. ¿Ok? Y ese llano es un llano condicionado. Más adelante vamos a ver por qué es condicionado. Pero es condicionado por eso decía que con revelación y aplicación. Pero vamos a ver más adelante por qué. Hay algo que tenemos que tener claro. La escritura nos aconseja que si nosotros como padres o como adultos enseñamos al niño mientras sea joven las cosas de Dios, dice que aún cuando sea adulto no se va a apartar de ellas. Esa es una promesa con confianza que tenemos que asumir y recibir nosotros. Por eso la trascendencia de que nunca nos quedemos callados, ni en palabra, ni, muy importante, ni en testimonio, para que quienes estén a nuestro alrededor, en este caso los más pequeños, puedan decir, yo esto lo vi, esto lo aprendí, esto lo escuché, esto me lo enseñaron. Por eso es importante que los niños puedan venir a la congregación y que no solamente sea el pensar en el momento de la escuela dominical, gloria a Dios por la escuela dominical, pero todos estamos completamente seguros de que Sofi, por ahí atrás que está gateando y que hay veces se pone toda eufórica y frenética y habla como está haciendo ahorita, por fe creemos, estamos completamente seguros de que su corazoncito, su mente está siendo ministrado por la palabra de Dios que estamos compartiendo, pero sobre todo porque estamos en comunión. Y la escritura nos garantiza que donde estemos dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Es decir, que ella está siendo ministrada. Alguien escuché decir en algún momento, un tiempo atrás, que aún la gente que se queda dormida en los servicios. porque no seguro, porque bajan las prevenciones, bajan las curiosidades, baja todo, y como que sí, ahora no es una invitación a dormir tampoco. No es una invitación a dormir, pero las prebendas y los prejuicios de esa persona se caen y su corazón está siendo ministrado. Su espíritu está siendo ministrado por Dios, de verdad. Ustedes recuerdan, hay un episodio que muestra, que nos dice la escritura, que Pablo estaba predicando la palabra por allá en un sitio y se extendió y estaba él haciendo una exposición, pues, y era la madrugada y un muchacho que estaba sentado en la cornisa de una ventana, dice la escritura que con Pablo disertía tanto, el muchacho se quedó dormido, se cayó y se mató. Entonces todo el mundo, ay, imagínense qué podría decir la gente. Ese cristiano que fue a buscar a Dios y en la iglesia se murió. Algo parecido a lo que estaban viviendo los discípulos. Y todo el mundo corrió y dice la escritura que Pablo llegó, oró por él, el muchacho recuperó la vida. Y qué ministración tuvo ese muchacho, no lo sabemos, pero de que fue ministrado al punto de que resucitó.
O sea que se durmió y no sé, nadie lo escuchó roncando seguramente. No tenía la culpa, la carne es débil, el cansancio llega y pues por eso no debe señalar ni criticar. Insisto, no es una invitación a que duerman, ¿no? Pero sepan que si van a dormir, se pueden caer de la silla. No va a haber un tercer piso, pero de una silla de pronto sí se pueden caer. Hay que sentarse muy bien. Es mejor sentar y amárrese, cinturón de seguridad. Dice que ya los hijos no van a pagar por las cosas de los padres. Esto abre la puerta para algo deliciosísimo de parte de Dios a nuestro menú de conocimiento y acercamiento a lo que Él tiene para nosotros. Porque eso significa que no importa las embarradas que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hayan hecho, o que nosotros hayamos hecho, Dios no le va a pedir cuenta a nuestros hijos por nosotros. Le va a pedir cuenta a nuestros hijos por lo que ellos. Por eso la trascendencia de que nosotros podamos enseñarle, compartir y transmitirle a nuestros hijos lo que Dios quiere. Porque eventualmente el conocimiento de Dios que están recibiendo día a día, semana a semana, va a llegar a depositarse en su espíritu y va a haber un momento en el que la luz de Cristo va a hacer que brille como tenga que brillar en los aspectos que sea de su vida. Por eso dice, hay una palabra que dice hermosísima: si la palabra está en tu boca, está en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos, y para siempre. Exacto. Podríamos decirlo de alguna manera. Los padres tienen la obligación de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, ¿cierto? Hablemos de los semejantes que están a nuestro alrededor, por lo menos. Pero cuando no se hace así, lo que es muy probable no es que los hijos continúen en maldición o que hereden la maldición, pero se pierde la bendición de no haber estado escuchando la palabra de Dios, que es la que rompe la maldición. Pero sí debe haber un arrepentimiento personal. Por eso les digo, ¿qué tiene que suceder? Impagaritablemente. Porque Dios nos da a nosotros una promesa. Si nosotros somos fieles confesando su palabra, Él va a ser fiel, asegurándose de que nunca retorne vacía. Ustedes y yo sembramos palabra en nuestros hijos, en los pequeños, y Dios nos dice que Él se encarga de que esa palabra que sembramos no retorne vacía. Puede ser que haya momentos, decisiones que para nosotros no sean las adecuadas, que para Dios no sean las adecuadas, pero si nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, que es sembrar la palabra de Dios, la Escritura nos garantiza de que Dios se asegura de que su palabra no retorne vacía. Y lo que tenemos que asegurarnos es de que sea su palabra la que sea sembrada, para que produzca fruto. ¿Cuándo? En el momento en que tenga que producir los frutos. Uno quisiera que el árbol diera fruto todos los días, pero el árbol tiene un momento de dar fruto. La fruta que sea, o no sé si ustedes tienen una naranja que todos los días tenga naranjas. No creo. Es posible, bueno, así fue en el huerto tal vez, pero ahora es poco probable. Los frutos, cuando son sembrados, las buenas semillas van a producirse en cualquier momento, porque Dios se va a encargar de que se cumpla eso. Entonces, no desmaye ni usted, ni cualquiera de los suyos, si usted todavía ve que la palabra en su hijo o en su hija, como que flaquea. La palabra nunca flaquea, el que flaquea es la persona. Pero la garantía que sí tenemos es de que si nosotros hemos hecho el trabajo de parte de Dios de sembrar, la Escritura nos dice que Él se encarga de dar el crecimiento. Nosotros, nuestro trabajo es siempre, siempre, siempre. Siempre palabra y siempre testimonio. Siempre palabra y siempre testimonio. Porque las dos cosas van a hacer que haya credibilidad de la persona que está escuchando con respecto a lo que creemos o queremos enseñar. Entonces, ¿dónde empezaría una ruptura de esa liberación que Dios hizo de la maldición? Cuando el adulto, en este caso, o el referente, porque de pronto no tiene hijos, pero es referente para alguien, cuando ese referente deja de hablar la palabra y deja de dar testimonio de lo que la palabra está haciendo en su vida. Allí pareciera que la conexión de bendición que Dios puso, si no se cumple por parte de nosotros, entonces se estirara y con riesgo de ruptura. No por infidelidad de Dios, seguramente y casi que cierto por tema nuestro. Vamos por favor a Salmos 109.
más atrasito, unas 150 páginas más atrás. Salmos 109 y vamos a leer el versículo 28. Veintiocho. Salmos 109, versículo 28. Esta es una escritura que debería ser un estandarte en nuestras oraciones cuando usted esté pensando en orar por usted mismo o en orar por otros. Y hago la cita con la conexión porque ustedes recuerdan que la escritura nos dice a propósito del acusador que siempre está acusando, buscando acusar y señalar a los hijos y a los escogidos de Dios, ¿cierto? O sea que sabemos que hay quien, por lo menos una persona, un ser que quiere maldecirnos constantemente. Es decir, que quiere que se viva en maldición. Pero la escritura de este salmo es preciosísimo y por eso les decía que es importante que podamos anexarlo a nuestro diccionario o nuestra enciclopedia de opciones para bendecirnos y bendecir a otros, de promesas, para que sea incluido allí. Es sencillísimo, pero de un poder todavía tal vez poco explorado. Versículo 28 dice: maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Es decir, que no importa qué otros digan en contra nuestra, delante de Dios, nosotros podemos pedirle a Dios, si somos consecuentes con nuestros hechos: Señor, no importa qué tanto nos quieran maldecir ellos, o qué tanto hayan maldicho de nosotros, tú bendícenos. Porque lo que Dios sale de su boca para nosotros es bendición. Su palabra siempre va a ser bendición. Su palabra siempre va a alabarnos. Su palabra siempre va a liberarnos. Su palabra siempre nos va a renovar. La palabra que sea que Dios diga sobre nosotros siempre nos va a limpiar. Por eso no importa cuál palabra que sea, que escuchemos: ay, pero esa no era la necesidad que yo tenía hoy. Usted no sabe qué es lo que verdaderamente su corazón y su mente necesitaba el día de hoy. De pronto alguien podría decir: no, es que hoy tuve una situación de trabajo, y qué chévere que Dios me hablara acerca de la situación de trabajo. Pero lo que tenemos que tener seguridad es que la palabra de Dios en conjunto nos lava. Y tal vez estamos esperando que nos dijeran el versículo que dice, que diga, qué sé yo, tu jefe no te afrentará nunca. y estaba esperando que sea ese el de la predicación hoy. Y no lo dijeron, entonces no. Cada palabra que leemos, cada palabra que escuchamos, es una palabra que nos está lavando. Esto lo experimentaron los discípulos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús les dijo que ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado? ¿Cuál palabra? Ellos ni siquiera se dieron cuenta. Pero como era palabra de Dios, estaba saliendo por boca de Jesús, entonces estaban recibiendo bendición. Vamos ahí atrásito, adelante, a Proverbios. Proverbios capítulo 26. Proverbios 26 y vamos a leer el 2. Sí, 26, versículo 2. ¿Ok? Recuerden que venimos de leer, maldigan ellos, pero bendice tú. Ahora dice el versículo 2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y uno dice: uy, pero espérate, sí, tiene que haber pasado algo, claro, pero ya establecimos criterios de libertad con respecto de que la causa
Si nosotros lo conocemos y lo recibimos y lo aceptamos, la causa no puede provenir ya de lo que nuestros papás hayan hecho o dejado de hacer. A nosotros ya no tendría por qué esto de impactarnos. Ojo, y repito, si lo conocemos, si lo aceptamos, si lo recibimos. ¿Qué haya dicho nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela, bisabuela en el pasado sobre la vida de sus papás o sobre ustedes sin saberlo? Tendría que ya no tener ningún poder sobre nuestras vidas si nosotros sabemos que quien nos liberó llevó todos nuestros pecados cautivos y con ello nos hizo libres. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque más seguido que de lo que pensamos, las repeticiones familiares en términos de comportamiento, en términos de actitud, en términos inclusive de conocimiento, se reproducen más y más. Y usted seguramente conoce a alguien del que han dicho: la abuela se casó a los 15 años y mi mamá se casó a los 15 años y yo me casé a los 15 años. Y entonces, ¿qué tendría que pasar? Que la hija se case a los 15 años. Y eso tendría que pasar si la mamá aceptó lo que recibió de la abuela y si la persona aceptó lo que recibió de la mamá. Pero ¿cómo ya conociéndolo va a aceptar para que continúe ese lazo, esa cadena? Porque es literalmente una cadena. Cuando llega la libertad a nuestras vidas, esa maldición tiene que ser cortada. Por eso yo decía ahorita, hay que saberlo. Yo me acuerdo mucho cuando íbamos a una iglesia de allí sí, que él explicó un día que las mujeres que adoraban a la Virgen María, que les dicen las Marianas. Las Marianas siempre iban a ser solteronas y que iban a tener una vida amargada porque había una maldición sobre eso, y yo siempre me quedé como preguntándome, querías corroborar si eso era cierto, y sí conocí personas adoradoras de la Virgen María, solteronas y amargadas, sí. Pero no sé quién hizo la maldición, no me acuerdo, seguramente lo explicó, pero yo no recuerdo eso. Pero sí hablaba mucho acerca de personas que son adoradoras a la Virgen María, lo que puede pasar, pues eso son las marianitas, y ahí pareciera que una coincidencia o casualidad, si ustedes hacen un recorrido así, un escaneo en su mente de cuántas Marianas conozcan, ustedes, ay no, pero esa está casada, ay, pero van a encontrar en algún momento salpicado algo de esto, aún desde la superstición. Ay, yo le puse eso a mi hijo, ay, entonces ¿qué hago? Le cambio el nombre. Rompa la maldición. El nombre en sí no tiene absolutamente nada. A veces son comentarios que no llevan a una realidad completa. Lo que pasa, el problema es que lo crean, si lo creen. Decían que, un comentario, de que cuando los papás se separaban, los hijos cuando se casaban también se iban a separar. Uno ve que hay gente que se separa, pero igual los matrimonios que siguen. Son muchos los que siguen, pero también son muchos los que, adoptando esa variable, terminan sin querer queriendo, siendo parte de ello. Y lo que Dios nos brinda es la capacidad o la posibilidad de entender cuál es la trampa, en que la persona ha quedado prendida para que se suelte. Porque, ¿cuántos de ustedes cuando ven el gato negro atravesando de la calle lo tiran a matar? Ay, no puedo decir eso. Perdón. No estoy diciendo, no lo tienen a matar, sino cuántos se atreven a no sentirse asustados por lo que significa el gato atravesándose y más bien seguir como si lo fueran a pasar encima. Suena mejor así. O pasar por debajo de la escalera. O pasar por debajo de la escalera. Nosotros estamos en un punto en que eso nos debería resbalar. Pero estoy seguro que en nuestra mente el pensamiento llega. Usted se tira en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús metido y no pasa nada. Ya, lo superó. Pero al pensamiento es muy probable que llega, ay, el gato, ay, la escalera, ay, la sal.
y la gente está encargada de reproducir ese tipo de cosas. Y se convierten en mitos urbanos, pero que se reproducen porque encuentran un terreno abonado para que se produzcan estos frutos. Y puede que sea una coincidencia, y lo que va a venir a la mente de la persona es, claro, sube el gato esta mañana. Hubiera pasado encima de él en vez de esquivarlo, en vez de parar. Nada que ver. Dios nos llama a nosotros a ser libres, no solamente de maldiciones que otros hayan dicho sobre nosotros, pero también de estos dichos que se convierten en historias que pueden marcar la diferencia entre que una persona esté en paz o no. Imagínense una persona que pase por debajo de una escalera y por alguna razón tenga un mal día. ¿Qué asociación tiene esta persona si no conoce de Dios? Y si no se ha liberado de eso, porque hay muchos que conocen de Dios, igual van a pensar en la escalera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si, yo recuerdo esto mucho, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero la mamá decía, no, te vas a ir para allá, que te caes. Y uno decía, no, mamá, ¡pum! Y entonces lo dije. Y uno quedaba ya, si la mamá decía eso, como que, ay, pucha. Ay. Recuerdo una vez, estábamos en Nueva York, y un amigo de mi mamá llegó a la casa en un carro grandote, parecía una limusina, y nosotros andábamos para que nos prestaran el carro, que íbamos a dar una vuelta, y andábamos como días, y mamá insistía, no, ese carro ajeno, no. Entonces nosotros ya envalentonados, así como con la ignorancia que uno de los muchachos a veces tiene con sus papás. Finalmente mi mamá termina siendo convencida, éramos como 8 o 10, y nos fuimos en el carro. Y estábamos, cuando se varó el carro. Se varó. No, pero nos tocó empujar el carro como unas 30 cuadras, y mientras veníamos empujando el carro todos sudando, uno de ellos, el que había llegado al carro, decía, nosotros estábamos soberbios con chelitas, y se nos llamaba de mamá, y pidiéndole que nos dejara el carro, y mira, el carro aquí. Y cuando llegamos, ¿sabe qué nos dijo ella? Yo les dije. Entonces, uno se queda con esa cosa de que, como la mamá dijo, o el papá dijo, entonces puede pasar. Tenemos que ser avisados y escuchar consejos, por supuesto, pero entendiendo muy claro de que esto no se puede convertir en una superstición, no se puede convertir en un agüero, y es fácilmente aceptado. Pero como si eso. la mamá le está diciendo la palabra de Dios. No, está bien, pero uno tendría que tener respeto y cuidado a la palabra de Dios, no a la mamá, al papá, al tío, a la tía que dictaminó algo y todo el mundo dice, uy, si la mamá lo dijo, hágale caso. Si el papá lo dijo, eso es así. Y de ahí viene el tema de que la mujer tiene un sexto sentido, y entonces el hombre tiene solamente 5. y está el movimiento feminista diciendo que nosotros nos creemos más, ¿no? Pero de pronto esas aceptaciones de lo que dice la mamá o dice el papá es más por el nombre de autoridad que tienen y el respeto que uno tenía en ese tiempo hacia... Es que ese es el punto, y qué bendición que lo mencionas. Cuando hay autoridad, de quien sea, del rol que tenga, esa persona puede tener autoridad sobre quien está declarando, decretando o dando la opinión. Por eso, con todo respeto, con los médicos, muy estudiados, muy sabiondos, muy bendecidos, muchos de parte de Dios, pero tener un sumamente cuidado con la declaración que a través de la prescripción o el diagnóstico ellos hagan de lo que sea que la persona pueda o crea que tenga. No porque ellos son mentirosos, para nada, pero ellos como entes de autoridad, como seres con autoridad, tienen su boca, su palabra, tienen poder para decretar si la otra persona es receptiva a lo que está decretando. ¿Ok? Y entonces no está hablando para nada de entrar en una negación de, no, es que me dijo que no tenía dolor de muela, y yo no tengo dolor de muela y estoy partido de dolor de muela. No se trata de eso. Pero como tenemos que tener conciencia de que esa persona tiene autoridad, ¿y sobre quién la va a tener? Sobre quien se la dé. Si nosotros le damos la autoridad o recibimos esa autoridad, estamos aceptando aquello que el otro decrete, opine o establezca sobre nosotros. Y no es así.
Solamente Dios tiene autoridad sobre nosotros. Solamente la palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. No podemos darnos el lujo de que los otros nos digan qué es lo que hace o tiene injerencia sobre nosotros y qué no. La escritura nos dice que los hijos no iban a pagar por el pecado de los padres, ¿cierto? ¿Qué tendría que suceder en la vida de una persona para que ya una maldición no tuviese injerencia sobre ella? ¿Qué piensan ustedes? Una persona X se encuentra en un momento de su vida, pongamos un ejemplo, que ya conoce de Dios. ¿Qué tendría que pasar en esta persona para que ya nada que otros hubieran dicho, hecho o declarado sobre ella tuviese injerencia sobre ella? Confesar. ¿Qué tendría que confesar? Confesar la palabra que en ese momento fuera la más adecuada, delatar o quitar o Renunciar, dejar sin Pues hay poder. transformación. Ok. Estamos claros entonces de que la persona a la que le estuviesen diciendo esto o aquello, que conociese de Dios, tendría que defenderse con la palabra. con la palabra. ¿Y qué palabra podría uno, sin encontrar la cita, decir, yo no recibo eso, yo no acepto eso, eso no es para mí, eso no es lo que Dios dice en mi vida? ¿Qué podríamos decir si alguien con autoridad quisiera venir a establecer algo sobre No nosotros? acepto el nombre de Jesús, no aceptamos Somos que libres. el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre que se nombra aquí en este momento y aquí en esta tierra no tiene autoridad sobre mí. Por eso sería suficiente. ¿O no? Claro que sí. Importantísimo que ustedes y yo entendamos lo siguiente. Satanás siempre va a buscar la vieja criatura. Y siempre va a procurar que sea la vieja criatura la que escuche, la que responda y la que acoja lo que sea que se le ha dicho. Entonces, Satanás siempre, o el diablo siempre va a hablarle a la vieja criatura. ¿Y a quién le va a hablar Dios? A la nueva criatura. Entonces, son dos direcciones totalmente distintas y opuestas. Dios le habla a la nueva criatura, ahí la bendice, ahí la libera, allí le da todo lo que ha hecho por ella. Y hay una vieja criatura, que es a la que se le puede manipular, la que todavía es agüerista, la que todavía es supersticiosa, la que todavía piensa que si le declararon una maldición tiene que empezar a esconderse en las escaleras o de los gatos. A esa es que el diablo le va a hablar. Y si la persona, la vieja criatura es la que escucha y se mueve conforme a eso, ¿qué creen ustedes que le va a pasar? Siendo cristiano. Se le viene igual. ¿Por qué? Porque está recibiendo en su vieja criatura, en la vieja carne, aquello que ya no le corresponde. Jesús estaba diciéndole a los discípulos, este no pecó. El pecado no es por este. Regresemos, por favor, a Juan capítulo 9. Bueno, Juan capítulo 9. que tenemos el poder, nosotros tenemos el poder. Estamos en el 2 y el 3. Somos libres, Somos redimidos libres. y redimidos de Dios en Libres Cristo. como la golondrina suya. A mí me llamó la atención mientras leía este pasaje, lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes. Ustedes, como siempre les manifiesto, están en toda la libertad de que les parezca o no les parezca. ¿Cuál 9? Juan capítulo 9. El 1 ya dice que era ciego de nacimiento. Ya leímos que Jesús les dijo que no tenía nada que ver ni el papá ni él. Es decir, que no había un pecado que pudiese haber señalado a ninguno de los dos, ni al papá ni al ciego. Heredado. No hay un pecado heredado. Versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego. Yo no sé si ustedes se han preguntado en algún momento de la lectura de esta escritura, ¿por qué simplemente Jesús no dijo la palabra y ya? ¿Por qué, como en otros casos, simplemente no echó fuera el demonio? Aquí ya sabemos que no había demonio. No sé si lo han meditado. Aquí no había demonio de ceguera. Porque ya es claro que esto no es consecuencia de un pecado.
Él dijo que era para que se manifestara la gloria de Dios. Y un pecado o una maldición generacional no se saca con lodo. Si fuera así, pues todos buscaríamos entonces la piscina de lodo para ser libres, ¿cierto? Un culto de liberación, vamos con volcán de esos y ahí todo el mundo va a ser libre. Queda oliendo eso sí a azufre, pero va a ser libre. Pero dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Jesús hizo uso de algo muy terrenal que asociaba seguramente la procedencia del impedimento que tenía esta persona ciega. Sanó, lo curó con la tierra, con algo tangible, algo físico, algo que no era, yo no sé si esto lo alcanzan a percibir. Cuando leemos que la Escritura dice que Jesús sanó, sí, nosotros sabemos que sí sanó, y no nos detenemos a pensar qué sucedió físicamente, si se recuperaron los tendones, las membranas, qué sé yo. Pero cuando dice que cogió lodo, ¿por qué cogió lodo y por qué no simplemente dijo la palabra? Yo siempre he pensado que Él nunca dejó establecido un parámetro para que la gente en esa época no dijera, es que Jesús hizo así, se sentó así, o dijo así. No dejó un ABC, mostró sus diferentes maneras de hacer una obra de sanidad. Yo siempre he entendido es que se está usando un elemento de la tierra, es un elemento significando para nosotros que podemos tomarnos una pastilla, que podemos ir al médico, que las cosas están creadas para nuestro beneficio. Yo, por ejemplo, yo tengo algo y digo, Señor, tú me puedes sanar, pero también me puedes decir qué debo tomar. Y espero un momento, ¿qué me va a decir? Si él naturalmente me sana o sencillamente me dice, tómese esto o haga esto. Totalmente válido y al lugar, para que quede claro que no somos para nada antimédicos ni antimedicina, ¿ok? Porque hay partes donde sí promulgan esto, donde si alguien toma la pastilla es que no tiene fe y está desconfiando de Dios, y entonces está creyéndole al diablo o a la carne. No es para nada eso. Lo que queríamos mencionar era la claridad frente a la autoridad que tiene quien dice algo sobre nuestras vidas y la capacidad que tenemos nosotros de decir, eso no es lo que Dios dice, por lo tanto, como decíamos ahora, maldigan ellos, pero bendice tú, Señor. En este... Y que la gente dice, está en negación, sí, está en negación. Claro. O sea, es que a Pero veces... es una negación con fundamento. Sí, pero es que a veces, o sea, las palabras, o sea, esa es la palabra, es que no es una negación, sí, estamos en negación, sino que lo que tenemos un fundamento para negarnos a eso, un fundamento que va más allá. Claro, estoy en negación de lo que usted dice, o de lo que usted piensa, o con lo que usted se identifica, porque no es eso con lo que yo pienso, me identifico lo que yo digo. Entonces, totalmente válido. Pero Jesús hizo uso aquí de elementos naturales, físicos, para la sanidad de alguien. Esto lo que hace es abrirnos unas puertas para que nosotros busquemos la dirección de Dios al respecto de lo que sea. ¿Por qué? Venimos hablando de que generacionalmente se pueden dar cosas. Y entonces hay cosas por las que podemos orar y vamos a orar y debemos orar. Y hay otras que seguramente es probable que sucedan como le sucedió a esta persona, que no tengan nada que ver con el antepasado brujo o bruja, o con el antepasado alcohólico, alcohólica, pero se presenta una situación tal vez de salud. Lo que la invitación que Dios nos hace es, ¿qué es lo que tengo que tomar para ello? ¿Quién me va a hablar de aquello que va a ser de bendición para mi vida? Porque eso también de parte de Dios nos dice que es libertad. Lo que pasa es que también hay una cosa, y es que, por ejemplo, se hizo un examen de sangre y le salió triglicéridos altos. No, eso no es verdad, eso no lo acepto, no lo recibo, no, está así, eso es lo que está presentando mi cuerpo. Lo que yo debo a él, ir al Señor, mira, Señor, la causa, tú la sabes más que yo, le entrego, le ofrezco esa situación y le digo, Señor, ayúdame, guíame. Estoy convencida de que tú me creaste y me formaste y conoces todas mis células.
Estoy convencida de que tú eres el único que puede sanarme, pero también sé que has puesto médicos, exámenes. Guíame qué debo hacer. Sí, porque hay que ser cuidadoso. No, es que eso no es verdad, eso no es verdad, eso es lo que salió. ¿Qué hago con eso? Es lo que no debo dejarme atar. No, es que ahora le va a dar un infarto y ahora le va a dar esto y le va a dar esto. Es esa decisión de lo que vaya a suceder con eso, solamente la sabe Dios, ¿sí? Pero no es, porque es que hay un diagnóstico y eso lleva a una cosa y eso se encuentra uno envuelto en, no, pues vamos a morir ya, ¿sí? La cosa, la situación que sea, porque eso viene, ¿qué viene a hacer en el cuerpo de uno y en la mente? A causar ansiedad, miedo, duda. Ay, ¿qué iba a pasar? Entonces ahorita eso implica mi corazón. Eso día alguien me contaba que yo nunca había oído eso, que tenía unos triglicéridos en 3.000 o en 6.000, que te conté. 6.000. Yo dije, ¿qué? Yo nunca había oído eso. Y me empezó a contar un poco de cosas. Y ella le dijeron que en un examen genético, que fuera genética, y ella lo aceptó. Bueno. Yo hubiera hecho otra cosa, oye a Dios, Señor, esto es genético. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Es generacional. Miren lo que dice el versículo 7, con eso vamos cerrando. Estamos en Juan capítulo 9, versículo 7. Y le dijo, es Jesús hablando, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Miren ustedes qué hermoso. Él no recibió la vista por el lodo. Qué curioso, y Jesús mismo había hecho el lodo. Él recibió la vista porque fue lavado. Y solamente fue lavado cuando fue enviado. Es decir, cuando había recibido ya instrucción de parte de Dios a hacer lo que tenía que hacer. Él ha podido quedarse caminando como dando círculos el resto de su vida con el lodo que Jesús le puso. ¿Cierto? Como algunas personas dicen, no, que fui a Jerusalén y traje el pañito con el que le limpiaron la lágrima a Pedro, qué sé yo. De hecho, así hay congregaciones que reparten los pañitos, ¿no? Los ungidos. Pero no, solamente hasta que él fue lavado, recibió el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho. Y ese lavado implica que la palabra, decíamos ahora, la palabra de Dios nos lava, nos limpia, y cuando esto toma lugar en nuestras vidas, se manifiesta lo que Él te ha dicho, y por lo tanto no retorna vacía en nuestras vidas. Este personaje dice que fue, o sea, hizo caso. Imagínense que se hubiera quedado loco por ahí. Jesús me puso lodo, que nadie me toque. Que nadie me toque. Yo me quedo con esto, no, nunca me voy a bañar, nunca me voy a lavar. Como dicen algunos, por ejemplo, cuando tienen un encuentro con una celebridad, ¿no? Ay, que me dio un beso, qué sé yo, la reina X. Ay, no me voy a lavar el cachete. Imagínense que le hubiera dicho lo mismo. No me lavo los ojos por nada del mundo, no es que fue Jesús el que lo hizo. Y Jesús diciéndole, vaya, lávese. En la obediencia a la instrucción de parte de Dios estaba la respuesta a la necesidad que tenía. Y en su obediencia encontró la bendición de la respuesta. Llegó e hizo lo que Jesús le dijo. Y no fue el lodo lo que le devolvió la vista. Fue el haberse lavado y quitado el lodo. La palabra de Dios nos lava y nos limpia. Esta debe ser nuestra reflexión para hoy. Y vamos a acabar con una oración a medio de declaración, si ustedes quieren considerarlo así, que les voy a pedir que conforme vayan oyendo, vamos repitiendo, si están de acuerdo con ellos, les puedo asegurar que no hay micos allí metidos, así que usted alcanza, tiene un microsegundo para decir si esto lo acepto o esto no lo acepto, pero yo creo que de parte de Dios podemos permitir que la palabra nos lave. Amén. Vamos a hablar así entonces. Padre, declaro que soy una nueva criatura, que todas las cosas viejas de mí, viejo yo,
que todas las cosas viejas de mi viejo yo pasaron, pasaron, que todas que todas han sido hechas nuevas. han sido hechas nuevas. Confieso Confieso que Jesús que Jesús es mi Señor, es mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi sanador. mi sanador. Recibo Recibo lo que hizo por mí en la cruz. lo que hizo por mí en la cruz. Reconozco Reconozco que tengo que tengo una nueva identidad. una nueva identidad. No soy quien antes era. No soy quien antes era. Soy una nueva criatura, Soy una nueva criatura, hecha por Dios hecha por Dios para proclamar para proclamar las virtudes de aquel las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Doy testimonio Doy testimonio que Él ya pagó la deuda que Él ya pagó la deuda que yo tenía. que yo tenía. Soy lleno del Espíritu Santo de Soy Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, que es quien me transforma que es quien me transforma para su gloria. para su gloria. Soy lleno del poder de Dios. Soy lleno del poder de Dios. Soy lleno de su carácter. Soy lleno de su carácter, Soy lleno de su amor. de su amor. Le ordeno a mi alma Te ordeno mi alma para que se someta. para que se someta. Permanezco fiel a su palabra. Permanezco fiel a su palabra. Me alimento solo de su palabra. Solo de su palabra. Le ordeno a mi cuerpo Le ordeno a mi cuerpo que se comporte que se comporte como templo de Dios. como templo de Dios. Le ordeno a toda molestia, Le ordeno a toda dolencia, toda dolencia, a toda enfermedad, a toda enfermedad, a toda aflicción de carne a toda aflicción que tienen que huir de mí. que tiene que huir de mí. Soy sano, Soy sano, porque así lo dice Dios. porque así lo En su palabra soy libre, en su palabra soy libre, porque Cristo rompió las cadenas. porque Cristo rompió las cadenas. Me someto a Dios, Me someto a Dios, resisto al diablo, resisto al diablo, y está escrito y está que escrito tiene que huir de mi vida. que tiene que huir de mi vida. Sé que la sangre de Jesús Sé que la sangre del Señor me ha limpiado, me ha limpiado, me ha purificado, me ha purificado, me ha cambiado. me ha cambiado. No pienso en la mentira, No pienso en la mentira, vivo la palabra de Dios. vivo en la palabra de Dios. En Él estoy completo, En Él estoy completo, pues ya no vivo yo, pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo. sino que vive Cristo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.